Precioso momento de alabanza y de adoración la que hemos tenido en este momento. Seguramente el Señor ha recibido tus alabanzas, así como dice el libro de Hebreos, que le demos frutos de labios, que confiesen su nombre. Y hoy hemos confesado que el Señor es nuestro Dios. A continuación, nuestro querido Andrés Medrano nos trae el tema ni más ni menos. Así que prepara tu corazón, que seguramente el Señor va a hablar directamente a él. Así que adelante, Andrés. Creo que a todos en algún momento cuando visitamos un estadio, un cine o visitamos un teatro o algún de estos tipos de lugares donde hay conciertos o eventos, creo que a todos nos gusta tener un buen lugar. Creo que a todos nos gusta ojalá estar hasta el frente, tener al artista de frente, tener la pantalla cerca, poder ver el partido desde la mejor perspectiva. Creo que todos buscamos eso y para eso muchas veces pagamos. Si no tenemos la capacidad económica, pues intentamos conforme a nuestra capacidad pagar lo mejor posible. Yo creo que eso es algo realmente muy natural, muy normal. También a todos creo yo que nos gustaría o nos gusta tener el mejor regalo, obtener lo mejor que te puedan dar. Si te dan 3 opciones a escoger, creo que todos escogeríamos la mejor, la que más nos convenga, lo que más nos gusta o nos sirva. Eso también es algo muy normal de nosotros y no está mal. Creo que no es ningún secreto que si de ti dependiera, tú buscarías siempre tener la mejor ropa, tener la mejor casa, tener el mejor carro, la mejor educación, el mejor trabajo. Ojalá uno donde paguen bien y uno trabaje poco. Creo que sin duda alguno uno buscaría siempre obtener lo mejor posible para uno, para su familia, para los suyos. ¿Y será que eso está mal? Yo creo que no. Yo creo que sin duda alguna es normal e incluso buscamos hacer lo mejor posible si dependiera de nosotros. Hacerlo de la mejor manera, hacerlo con excelencia, buscar siempre superarse y buscar siempre salir adelante. Es algo muy de nuestro día a día y muy alcanzable en nuestra meta, en nuestra vida. Pero ahora pongámonos a ver cuando es un trabajo o es algún tipo de proyecto donde no únicamente depende de ti. Estamos hablando, recuerden esos tiempos de universidad, de secundaria, de primaria o incluso en el mismo trabajo cuando tenés que presentar un proyecto, tenés que presentar algo, pero no depende únicamente de ti. Es el trabajo en equipo, está conformado un equipo, hay más personas. Si es individual, tú buscas hacerlo a tu manera, a como a ti te gusta, buscarás hacerlo con excelencia o hacerlo bien, etc. Cuando es en un grupo, normalmente diría yo que siempre tenemos alguna persona que no trabaja, ¿verdad? Aquella persona que le gusta, ojalá, tirársela muy tranquilo, jugársela de muy astuto y buscar la forma de no participar mayor cosa, pero si es en la secundaria, en la universidad o algo por el estilo, buscar obtener la mejor nota sin trabajar mucho. Entonces intentamos colocarnos con los mejores de la clase. Tal vez si es en el trabajo, buscaríamos la forma de trabajar poco, que los resultados se logren por medio de esfuerzo de otros. Eso siempre hay una persona de esos en el grupo. Y creo que es algo incómodo y creo que todos hemos llegado a enojarnos y a enfadarnos realmente y quejarnos por eso. Decir, ¿cómo es posible que esta persona que no está haciendo nada, que esta persona que no está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, esta persona que no está cumpliendo tal vez con las cosas que debería cumplir según mi perspectiva, cómo es posible que esta persona esté ganando lo mismo que estoy ganando yo? En puntos, en dinero, en reconocimiento, en lo que tú quieras ponerle como nombre. Creo que todos hemos pasado por algo así. Y si no, te pregunto y quiero que respondas ahí en tu mente o ahí con la persona que estés. ¿Has pasado por algo por el estilo? ¿Te identificas con este tipo de situaciones? Y si no, posiblemente la puedes identificar por alguna historia bíblica. Y creo yo que ya deberías tener en mente un poquito de qué es lo que vamos a estar conversando, de qué historia vamos a estar conversando. Pero vamos a ir muy a profundidad o vamos a tocar ciertos puntos respecto a la vida de estas dos personas que están involucradas en la historia. ¿Por qué? Porque hemos venido hablando del discipulado y ambas personas eran discípulos. Ambas personas conocían del Señor. Ambas personas amaban al Señor. Ambas personas estaban buscando a su forma agradar o cumplir conforme a lo que ellos sentían que tenían que hacer. No podemos decir que uno era más importante que otro, ni nada por el estilo. O que una era más importante que otra.
Pero vamos a ver la historia de Lucas 10:38. Y te quiero invitar a que puedas buscar Lucas 10:38 conmigo. Vamos a estar hablando de dos discípulas del Señor Jesús que podemos ver en este relato, y creo que todos hemos escuchado la historia muy claramente de Marta y María. Pero hoy quiero presentarte un equilibrio, un balance que nosotros tenemos que ir llegando. Y también hablar un poco de Marta, que muchas veces la hemos visto, la hemos tachado como alguien afanada, alguien que estresada, y que no deberíamos ser como Marta, que debemos que ser como María. Y de cierta forma Marta ha quedado a un lado, o ha quedado en una posición tal vez no tan buena comparado a lo que podemos hablar de María, o podemos hablar de otros discípulos o otras personas. Pero realmente Marta, ¿es necesario tratar o ver la historia de la parte de Marta de esa forma? Quiero que me acompañes en Lucas. Dice lo siguiente: mientras ellos iban caminando, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Vamos a dejarla hasta aquí ahorita. Estamos entonces con María sentada a los pies de Cristo, y creo que esa imagen la hemos visto tantas veces. Y también tenemos a Marta trabajando, buscando cómo agradar al Señor, buscaba cómo servirle de la mejor manera, que Jesús se sintiera cómodo en su casa, que Jesús se sintiera recibido como él merecía. Al final de todo era el Hijo de Dios, era el Mesías, había que tratarlo de la mejor manera. ¿Y será que Marta realmente, porque al final creo que ya tú sabes qué es lo que sigue después del relato, pero será que Marta era una mala discípula? ¿O que Marta realmente estaba mal, errónea en lo que ella hacía? ¿Será que realmente no podemos nosotros aprender o sacar algo de Marta? ¿Será que no amaba lo suficiente a Jesús? Quiero que me acompañes a Juan 11. Y esta parte de la historia ya tú te la sabes, y quiero adelantarte un poco porque no la vamos a leer toda. Y es cuando cuando mandan a avisarle a Jesús que Lázaro está a punto de morir. Y dice que está Lázaro, y que llega y le dice: mira, dice tu amiga María y tu amiga Marta que su hermano, tu buen amigo Lázaro, va a morir. Y Jesús dice que se queda 2 días después. Al tercer día va a donde está Lázaro. Y cuando va llegando a la aldea, dice que Marta es la que sale al encuentro de Jesús. No es María, es Marta. Y me llama la atención el diálogo que tiene Marta con Jesús. Dice Juan 11:20. Al enterarse Marta que Jesús había llegado, salió a recibirlo, y María se quedó en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. Quiero hacer una pausa acá. Marta tenía muy claro quién era Jesús. Marta realmente reconocía la posición de Jesús. Marta salió al encuentro de Jesús, y no fue María. Dice que María se quedó en casa llorando y sufriendo. Pues por supuesto era justificable, se había muerto su hermano. Pero Marta sale al encuentro de Jesús. Y si seguimos leyendo, dice lo siguiente: Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo: claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. A esto Jesús le respondió: yo soy el que da la vida, el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Marta le respondió: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Marta era una mujer sumamente apasionada por Jesús, igual que María. Marta amaba, se esforzaba, reconocía a Jesús, y siempre estaba con ese corazón de querer ayudar, de querer servirle, de poder compartir con él. El anhelo de Marta también era estar compartiendo con Jesús. Lo hizo de otra forma distinta.
¿Y será que esa era más importante que la otra? ¿O será que entonces no hay que actuar como Marta realmente? Pues yo quisiera tener esa pasión y creo que todos deberíamos tener ese corazón y ese anhelo de poder estar con la confianza de declarar que sí, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. E incluso antes de que Jesús hablara, Marta le dice, pero yo sé que Dios va a hacer lo que tú le digas. Marta tenía fe en que Jesús va a actuar porque sabía de lo que era capaz Jesús. Entonces, en medio de todo eso, en medio de que estamos hablando de eso, claro que Marta no era una mala discípula. Quería mostrar su amor de esa manera. Incluso Jesús nos manda a servir a los demás. Hasta dejó claro que Él vino a servir y no a ser servido. Y también dejó claro que Él quiere que nosotros lo imitemos a Él, que nosotros lleguemos a ser como Jesús. ¿Verdad? ¿Tú quieres ser como Jesús o me equivoco? Claro que queremos ser como Jesús. Y si Jesús al final dice que hay que servirle a los demás, que Jesús dice que Él no vino a que le sirvieran, sino que a servir, entonces ¿será que Marta estaba yendo en contra de? ¿O estaba cumpliendo realmente lo que Jesús había mandado hacer? Estaba sirviendo. Estaba con ese corazón que anhelaba poder servir, poder estar atento a lo que Jesús decía. Y quiero que me acompañes, vamos a leer rápidamente Lucas 11. Lucas 10, perdón. Porque en medio de esto, primeramente vamos a leer Mateo 20, disculpa. Mateo 20 y quiero que me acompañes al versículo 26. Mateo 20, 26. Porque aquí es la parte donde Jesús les dice, no ha de ser así entre vosotros. Se recuerdan que en ese momento los hermanos llegaron a pedirle algo al Señor. La madre de Zebedeo dice que sus hijos llegaron diciendo, es que yo quiero ser el más importante. ¿Cómo puedo hacer para estar sentado a la par tuya y demás? Y dice al final Jesús, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser el más grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo, nuestro sirviente. Así como el Hijo del Hombre no vino, Jesús hablando de él mismo, así como yo, dice Jesús, no vine a ser servido, sino a servir para dar su vida por el rescate de muchos. Jesús dejó claro que él venía a servir. Dejó claro que nos estaba motivando e impulsando a que nosotros teníamos que servir también. Y María estaba sirviendo. Y en medio de eso, si vamos y nosotros nos ponemos a leer un poquito antes, y te estoy hablando que literalmente un poquito antes, porque en Lucas 10, y en Lucas 10 está el relato también de Marta y María, pero en Lucas 10, en 10:30, que es la parábola del buen samaritano. Ustedes se recuerdan que Jesús llega a un maestro de la ley y le quiere tender como una trampa, y entonces le dice que va a contarle una historia y empieza a contar la historia. Y en medio de toda la historia del samaritano, de quién es el que le ayudó, quién fue el que lo apoyó, quién fue el que era en medio de eso, quién era su prójimo, termina Jesús diciendo en el 10:37, un versículo antes de empezar a hablar de Marta. Y en este caso me llama la atención. ¿Por qué? Porque Lucas, el evangelista, el escritor, nos deja claro, antes de hablar de Marta, nos deja claro esta parábola. Y dice Jesús, el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Jesús lo mandó a servirle a los demás, a tener compasión, limpiarle las heridas a los enfermos, a los que lo necesitaban, alimentar al que tenía hambre, apoyar a aquel que estaba afligido, atender a las personas. Ahora ve y haz tú lo mismo, le dice Jesús. ¿Y por qué estoy recalcando estas partes? Porque muchas veces cuando leemos la historia de Marta y María, nos quedamos únicamente en la parte de María. Y hoy vamos a ver ese balance entre ambas partes. Porque ambas partes son de gran importancia. Las enseñanzas de Jesús en medio de esta historia de la parábola y en medio de lo que nos deja escrito, en medio de este relato, también nos deja ver la perspectiva que Jesús tenía de que ambas mujeres, tanto Marta como María, eran libres de escoger cómo servir y cómo mostrar su discipulado.
Marta mostró su discipulado, su amor al Señor por medio del servicio. María mostró su discipulado, su amor al Señor con sentarse a sus pies y escuchar qué era lo que tenía que decir Jesús. Y para seguir desarrollando esto, ir aterrizando a donde queremos llegar, que es ese equilibrio, ese centro, ese balance perfecto, que ni más de una ni menos de la otra, sino entender que estamos en un balance. Quiero hablarte de uno de los 7 principios bíblicos que como Iglesia Verbo hemos manejado durante muchísimo tiempo, en el cual nosotros hemos creído y hemos enseñado y vivido y caminado durante muchos años hasta el día de hoy. Son 7 principios, y en medio de esos 7 principios yo te quiero hablar hoy de uno. Te quiero hablar del principio de carácter, que es por medio de la fe y las obras. Y si tú no has escuchado, es la primera vez que escuchas tal vez de los principios bíblicos, quiero darte una explicación rápida de cómo es que funcionan o cómo están planteados o desarrollados. Y si tú ya lo has escuchado, te quiero hacer un refresco que tú puedas recordar. Primeramente tenemos que recordar que cada principio es dividido en 3. Se divide en 3, que son 2 extremos negativos, 2 extremos erróneos, y un equilibrio, un centro que es realmente a donde queremos nosotros llegar como hijos de Dios, lo que queremos nosotros vivir. Y en el principio de carácter se establece una relación entre nuestra fe interna y nuestras obras externas. Y es ahí donde vamos a ir llegando. Podríamos decir que Dios, sin duda alguna, nuestro creador, nuestro Padre, es la representación o la expresión del carácter perfecto. Y que Dios, que es nuestro Padre, quiere que desarrollar y que podamos nosotros imitar la imagen de Jesús en cada uno de ustedes y cada uno de mi familia y de mi vida. Que Jesús sea formado en nosotros. Eso es lo que Dios quiere y lo dice su palabra. Entonces, la fe de manera natural resulta en obras conscientes de vida de un discípulo. Entonces te quiero hablar de la fe primeramente. La fe con obras. En esa parte, la fe, yo tratando continuamente, tú siendo un cristiano, tú siendo un creyente, continuamente acercándose a Dios, buscando acercarse al Padre por medio de diferentes estudios, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de las diferentes reuniones de la iglesia, por medio de los diferentes programas que podemos estar recibiendo, tú conscientemente buscando frecuentemente acercarte más a Dios. Escuchar y aprender más de Dios. En medio de eso, buscar llegar a conocer más de su Espíritu Santo. Llegar más a estar cerca de la verdad que Dios nos enseña. ¿Y cómo vamos a encontrar la verdad? Pues buscando de Él, escuchándolo, orando, leyendo la palabra, en diferentes tipos de programas, enseñanzas. Y esa es María. Esa es María que en medio de toda la situación se sentó a los pies y lo único que quería era escuchar y ver qué era lo que tenía el maestro por decir. Quería conocerlo más, porque no te vas a acercar a la verdad de Dios si no conoces más a Dios. No vas a lograr expresar y crecer en tu fe, crecer en tu vida como cristiano, si no te acercas y te sientas a los pies del Señor y quieres escucharlo, quieres ver cómo actúa Él, quieres ver cómo piensa Él, quieres ver cómo habla Él, cómo es que Él se desarrolla. Y esa es María. María a los pies del Señor, escuchándolo, deleitándose en su presencia. Esa es la fe en medio de este principio. Pero no solamente se queda en esa parte, no solamente se queda en fe, también se queda en la parte de obras. ¿Y cuáles son las obras o qué son las obras? El moverse, el trabajar en el reino, el estar activo en movimiento. Y si tú lees Mateo 23, vamos a encontrar algo muy interesante. Y acá es cuando Jesús le habla a los fariseos después de que le dice que ustedes le ponen un montón de carga al pueblo que ustedes no cumplen, después de que les dice es que ustedes son un montón de hipócritas porque al final ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Y en medio de todo eso, en el 23 dice lo siguiente:
pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad, la fe. Debían haber practicado esto sin descuidar lo otro. Jesús acá les está diciendo, ustedes, tanto que se jactan, tanto que dicen que están tan cerca del Señor, tanto que buscan hacer tantas cosas para acercarse, para conocerlo más, para buscarlo, tanto que dicen que oran en la calle, tanto dicen que buscan en el templo, tanto que hacen esto y lo otro. Eso tenían que hacerlo sin dejar de hacer lo otro, que era el servirle al pueblo, que era apoyar al necesitado, que era estar dispuesto a ayudar a los demás, porque eso es lo que hace un verdadero discípulo del Señor. Eso es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús. Entonces Jesús les dice, es que no puedes hacer una sin la otra, no tenés que olvidarte de una mientras que haces la otra, tenés que estar con ambas. Y ahí es donde encontramos y vemos a Marta preocupada porque Jesús llegó, tal vez tenía hambre, quiero hacerle de comer, tal vez Jesús estaba cansado, quiero apurarme para que él vaya a descansar, tal vez Jesús lo que quería era simplemente escuchar, conversar con alguien. Entonces Marta quería ver cómo lo atendía de la mejor manera, y ahí está Marta sirviéndole a todos, haciendo las obras. Por ahí se dice que no fuimos salvos por obras, y eso estamos claros, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero fuimos salvos por medio de la fe para hacer buenas obras. Porque un discípulo del Señor no solamente se queda en la parte del fe, y un discípulo del Señor no solamente se queda en la parte de las obras. Y posiblemente tú te has desesperado porque decís, es que todos este montón de hermanos que no se conectan a la oración, este montón de hermanos que no se ponen a leer la palabra, este montón de hermanos que realmente no quieren buscar al Señor, ellos no están enamorados de Dios realmente, no están enamorados de Jesús realmente, porque si no lo buscarían de una u otra forma, se sentarían a sus pies a escucharlo siempre. O tal vez tú sos como Marta y más bien estás harto de que es que nadie sirve. Es que aquí solamente los mismos 5 de siempre. Tenemos que limpiar, tenemos que barrer, tenemos que ir a los baños, tenemos que preparar un tema, tenemos que hacer lo otro. Y es que nadie sirve. ¿Por qué nadie está haciendo nada? No, que tenemos que servir, llegarle. Ambos extremos están mal. Y tal vez tú te encuentres en alguna de las dos posiciones. Como Marta, estresado y enojado porque no están sirviendo, o como María, pensando que lo único que hay que hacer es servir, y en medio de eso pensando que lo único que hay que hacer es disfrutar de la presencia del Señor, y en medio de eso te olvidas de todo lo demás, y que ahí vean los otros a ver qué hacen. El error de la fe sin obras nos lleva hasta un misticismo donde todo es muy espiritual y todo es que estamos buscando al Padre, todo es porque estamos buscando a Dios, y te quedas en esa parte un poco abstracta. Y en medio del otro error, que es el error, el otro extremo de las obras sin fe, te lleva a tener un legalismo sin vida, de donde lo único que importa es el hacer, lo único que importa es la imagen que presentes en el servicio y demás. Ambas están mal. Entonces, ¿qué es donde tenemos que llegar? Porque el relato de Marta y María muestra a 2 mujeres que ejemplifican la verdadera creencia y el verdadero discipulado mediante el servicio y mediante el aprendizaje. Y es interesante cómo Jesús le contesta a Marta, porque con un tono muy prudente, o así lo dejamos ver, así lo veo yo cuando leo la palabra, Jesús reconoce el esfuerzo de Marta por prestar un servicio y también entiende la frustración que ella siente, y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. 10:41. La palabra del Señor, o la palabra de Jesús, no pretendía infravalorar el modo de que Marta estaba sirviendo, no pretendía desmeritar lo que Marta estaba haciendo, no pretendía hacer de menos a Marta. Más bien veía que Marta había decidido mostrar hospitalidad y reconoce el derecho que tenía María de estar sirviendo por medio de la escucha y el aprendizaje. Porque tú tienes el derecho a sentarte a los pies del Señor, a escuchar qué es lo que el Señor quiere para ti, a poder aprender más de ti, de Él, poder escucharlo más
conocerlo más, disfrutar de estar en tu presencia. Tú tienes ese derecho, pero también tienes la obligación de ir y servir igual como Marta lo hacía. Porque si tú solamente recibes, recibes y recibes, va a llegar un punto en donde el Señor, Padre, dame más, por favor, es que quiero más de ti. Y Jesús te va a decir, ¿y dónde voy a darte más? Si estás llena. Anda, repartirlo a los demás. Anda, servirle a los demás, mostrar mi amor a los demás. Y entonces vení que yo te voy a volver a llenar. Te vas a hacer más grande y vas a poder recibir más de mí. Pero vas a tener que ir y repartir a los demás. No quedarte con todo para ti. Y muchas veces nos hemos vuelto, llamémoslo así, como unos obesos espirituales. Que comemos y comemos y comemos. Y no damos, no damos, no damos. No ejercitamos los dones, no ejercitamos los talentos, no ejercitamos el servicio, no ejercitamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Puede que servir de la manera que Marta servía sea lo mejor en algunos momentos. En algunos momentos que tú estés pasando, que esté sucediendo durante la congregación. Mientras que otras veces se requiera la reacción de María. Y que tú puedas de esa manera servir o de esa manera actuar, escuchando al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere para la iglesia el día de hoy? Depende de cada una de las perspectivas. Ahí tienes que estar. O incluso, tal vez el Señor te va a mandar a actuar de una manera distinta en algún momento. Pero podemos adoptar el ejemplo que María y Marta nos dan para nuestra vida. Y es pedir la guía del Espíritu Santo para servir de la mejor manera. Cuando haya que ensuciarse las manos y trabajar, hacerlo. Y cuando haya que recibir y escuchar la palabra del Señor, hacerlo. Prestamos atención a nuestra actitud cuando servimos. Porque al final, la manera que nosotros elijamos hacer las cosas va a mostrarnos y va a mostrar lo más importante de esa declaración de seguirlo a Él. Y para terminar, quiero contarte una historia que me pasó esta semana para ejemplificar esto. Porque estaba yo en lo que es el Colegio Verbo El Naranjo y había sucedido un incidente durante la mañana. Venían en el servicio de bus varios niños, varios jóvenes también, y una moto se atravesó. En medio de que se atraviesa, entonces el chofer tiene que manobrar y hacer una maniobra menos extraña para no pasarse, llevando al motorista y pues provocar un accidente más grave. Pero en medio de esa maniobra, las llantas de atrás se montan sobre el arriate, entonces pega un gran salto el bus, pega un gran salto todos los patojos que venían atrás y hubo varios heridos. Gracias a Dios nada de gravedad, pero hubo uno que tuvo un raspón en su cara, una que tuvo un problema en su rodilla, un gran hinchazón y gran raspón, una que tuvo un problema en su codo, tenía un gran golpe, otros que tenían problemas de la espalda. Y estábamos ahí nosotros entonces buscando ayudarles, buscando servirles. En ese momento estaba yo, mira, necesitas un té, necesitas algo, ¿cómo te sentís? Necesitas limpiarte la sangre. Y estaba yo buscando servirle, mostrarle el amor del Señor, mostrarles todo lo que el Señor en algún momento me había enseñado, me había hecho por mí, hacerlo con ellos. Y en medio de eso me dan una lista y me dicen, Andrés, anda por favor, revisa a los otros alumnos que andaban en el bus, ¿cómo están ahorita? Entonces yo me voy y cuando voy saliendo de la oficina donde estaban estos chicos ya que les mencioné, que ya habíamos identificado que estaban mal, tenían algún tipo de dolor o malestar, el Señor me recuerda y me dice, ¿y por qué no oras por ellos? ¿Por qué no los pones a ellos a orar también? ¿No has visto cómo yo he sanado a las personas? ¿No has aprendido y has predicado y has hablado de que pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán? De que hay que anunciar, hay que ver las oportunidades que el Señor te da en medio de todo. Y yo tragué grueso, hermano, tragué grueso. Pero no, ¿y qué van a decir los patojos? Fui a hacer lo que tenía que hacer y volví donde estaban ellos. Y les dije, chicos, yo quiero compartirles algo, no sé ustedes, pero yo creo que Dios puede sanarlos a ustedes antes de que los atienda ahorita la ambulancia. Yo sé que Dios puede quitar todo dolor, todo malestar, puede restaurar todo lo que pasó en este momento. Podemos orar. Y ellos accedieron a que oráramos. Oramos por todos, primeramente oré yo por todos. Y a uno de los chicos se le quita el dolor. Y las chicas no lo creían, no, estás mintiendo, ¿cómo así? Párate y sentate. Y él se paraba, se sentaba y él estaba completamente restaurado.
Y en medio de todo eso, entonces creó una situación de que, profe, ¿y por qué a él sí lo sanó? Y yo, ¿quieres orar tú entonces por ellas? Y entonces el niño, el joven, ora por una de sus compañeras. Después ella oró por la otra. Y esta otra oró por la tercera. Y fue un tiempo de muchísima bendición, en donde realmente se me salieron las lágrimas de poder ver a unos jóvenes que ellos decían, no, es que no tengo ni idea cómo orar. Es que, ¿qué le digo a Dios para que me escuche? ¿Cómo voy a hacer? Tú cree, Dios te va a escuchar. Y en medio de eso, todo lo que había aprendido yo a los pies del Señor, todo lo que había aprendido en cada momento que he recibido de su palabra, que me he metido en oración y demás, pude ponerlo en práctica, en obras. Y no solamente eso, sino que también eso provocó que otros en el lugar también pudieran vivir esa experiencia, ponerlo al servicio. Porque somos salvos por fe para poder realizar buenas obras. Ni tan como Marta, ni tan como María. Hay que buscar llegar a esa altura del varón perfecto que es Jesús y mostrar ese amor por el Señor, sirviendo a su iglesia, sirviendo al necesitado, sirviendo cada vez que podamos. Y también mostrar el amor que tenemos como discípulos y sentarnos a los pies del Maestro y escuchar qué es lo que Él tiene que hablar para nosotros. Y para terminar, quiero pedirte que levantes tus manos, pero levantas tus manos, ponlas al frente tuyo, como si fueras una balanza. En un lado vas a tener el servicio y en otro lado vas a tener el sentarte y escuchar la mejor parte, que es estar a los pies de Cristo. Y quiero pedirte que oremos para que tú estés justamente en el medio de tus manos. Estés en el medio del servicio y estés en el medio del escuchar la palabra de Dios y estar en los pies de Cristo. Y que tu vida sea un reflejo de un discipulado completo, tanto fe como obras, y que tu carácter, el carácter de Cristo, sea desarrollado en ti. Padre, gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder desarrollar tu carácter, poder crecer y ser iguales a ti día con día. Padre, te pido que ni tanto servicio, ni tanto, Padre Santo, estar a tus pies, que sea un balance perfecto, Señor, y que tu carácter sea formado en mí. Quiero estar en el medio, Señor, en donde pueda tener yo ni más ni menos, pueda tener justo lo necesario para poder cumplir tu propósito en mi vida. Que para aquello por el cual tú me apartaste, Señor, y me llamaste, sea visto, Señor, en mi día a día. Padre, te pido que me puedas dar ese balance perfecto y me permitas, Señor, encontrar áreas de servicio, y también, Señor, me permitas tener tiempos de poder escucharte y estar en tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén y amén. Te dejo con este gran reto. Ni tanto servicio, ni más de una, ni menos de otra. Que sea la altura del varón perfecto Jesucristo reflejado en tu vida.